Cuando Esperanza olió ese perfume en la millonaria que se acercó a su puesto, sus manos temblaron sobre las rosas. Era el aroma exacto que su hija Lucía llevaba el día que fue asesinada hace 10 años. Lo que esa elegante desconocida estaba por confesarle destruiría la versión oficial del crimen y revelaría que el verdadero asesino de su hija nunca había pagado por lo que hizo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar las calles de la ciudad, cuando doña Esperanza acomodaba con manos temblorosas los últimos ramos de rosas en su pequeño puesto de flores. A sus 78 años, cada movimiento era un esfuerzo, pero nunca faltaba a su cita diaria con esa esquina que había sido suya durante más de 40 años. Las flores eran su vida, su sustento, su única compañía desde que el destino le arrebatara lo más preciado que tenía. Sus dedos arrugados acariciaban los pétalos con una ternura que solo una madre conoce. Cada rosa le recordaba a ella, a su hija, a esos días cuando la vida aún tenía color y Esperanza vivía en algo más que solo su nombre. Los transeúntes pasaban apresurados, la mayoría ni siquiera la veían, apenas una anciana más vendiendo flores en una esquina cualquiera de la ciudad. Pero Esperanza no vendía flores por necesidad únicamente, las vendía porque cada ramo era una oración silenciosa, una manera de mantener viva la memoria de quien ya no estaba. La mañana transcurría con la monotonía habitual. Algunos clientes se detenían brevemente, compraban un ramo para algún cumpleaños o aniversario, pagaban y seguían su camino sin mirar realmente a la anciana que les entregaba las flores. Esperanza había aprendido a ser invisible, a fundirse con su puesto, a esperar pacientemente que alguien necesitara un poco de belleza en su día. Pero esa mañana, algo estaba por cambiar, algo que removería las aguas estancadas de su vida y la obligaría a confrontar un pasado que creía enterrado para siempre. El sonido de unos tacones elegantes sobre la acera captó su atención. No era el apresurado tap-tap de quien va tarde al trabajo, sino el caminar seguro y pausado de quien tiene todo el tiempo del mundo. Esperanza levantó la vista y vio acercarse a una mujer que parecía sacada de una revista de moda. Vestía un traje impecable de diseñador, su cabello perfectamente arreglado, sus joyas discretas pero evidentemente costosas. Era el tipo de mujer que Esperanza solía ver solo en las pantallas de las tiendas de electrónica, inalcanzable, de otro mundo. La mujer se detuvo frente al puesto, sus ojos recorriendo las flores con una mezcla de nostalgia y tristeza que Esperanza reconoció de inmediato. Era la misma mirada que ella veía en el espejo cada mañana. «Buenos días», dijo la mujer con una voz suave que contrastaba con su apariencia impecable. «Sus rosas son hermosas». Esperanza asintió con una sonrisa cansada, lista para hacer su rutina de siempre, para recomendar algún ramo, cobrar y despedirse. Pero entonces sucedió. Una suave brisa matutina trajo consigo una fragancia que no venía de las flores. Era un perfume, delicado pero distintivo, una mezcla de jazmín, vainilla y algo más, algo que Esperanza no había olido en 10 largos años, pero que reconocería en cualquier parte. Sus manos, que estaban extendiendo un ramo de lirios, se paralizaron en el aire. El tiempo pareció detenerse mientras ese aroma la transportaba a otra época, a una habitación pequeña donde una joven de 25 años se arreglaba frente a un espejo roto, aplicándose cuidadosamente ese perfume que tanto amaba. El corazón de Esperanza comenzó a latir con una fuerza que no sentía desde hacía años. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a la elegante mujer frente a ella. «Ese perfume», susurró con voz temblorosa, casi inaudible,
La millonaria la miró extrañada, sin comprender la súbita emoción de la anciana. «Disculpe», preguntó inclinándose levemente. «¿Dijo algo?» Esperanza tragó saliva, tratando de controlar el temblor que había invadido todo su cuerpo. «Ese perfume que usa», repitió con más firmeza, «es Nuit d'Étoile, ¿verdad?» La sorpresa se dibujó en el rostro de la mujer millonaria. «Sí», respondió asombrada. «¿Cómo lo sabe? Es una fragancia muy exclusiva, descontinuada hace años. No mucha gente la reconocería». Esperanza cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas finalmente rodaran por sus mejillas arrugadas. «Era el favorito de mi hija», dijo con una voz que quebraba con cada palabra. «Se llamaba Lucía. Usaba ese perfume todos los días. Decía que la hacía sentir especial, que era su firma personal». El silencio que siguió fue denso, cargado de significados no dichos. La mujer millonaria se quedó inmóvil, su rostro pasando por una serie de emociones que Esperanza no podía descifrar del todo. Sorpresa, confusión y algo más, algo que parecía reconocimiento o tal vez temor. «Su hija», repitió la mujer lentamente, como si las palabras fueran piedras pesadas en su boca. «Lucía», dijo usted. Las manos de la millonaria temblaban ahora también, mientras sostenía su bolso de diseñador con más fuerza de la necesaria. Esperanza asintió, secándose las lágrimas con el dorso de su mano manchada de tierra y polen. «Sí, Lucía Esperanza Torres. Falleció hace 10 años». La mujer dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro palideció visiblemente bajo el maquillaje perfectamente aplicado. El nombre pareció resonar en ella con una fuerza que no podía ocultar. «Necesito», comenzó la mujer, su voz ahora también temblorosa, «necesito saber más sobre su hija». El bullicio de la ciudad parecía haberse desvanecido, dejando solo a estas dos mujeres en una burbuja de tiempo suspendido. Esperanza observaba con curiosidad creciente a la mujer que tenía frente a ella, esa millonaria que de repente parecía tan frágil como las flores que vendía. Había algo en sus ojos, una mezcla de dolor y culpa que Esperanza conocía bien, pero que no esperaba ver en alguien así, alguien que evidentemente lo tenía todo. «Por favor», repitió la mujer millonaria con urgencia, «cuénteme sobre Lucía». Su voz había perdido toda su compostura inicial. Ahora era apenas un susurro cargado de emoción. Esperanza la miró largamente, tratando de entender por qué esta desconocida mostraba tanto interés en su hija. Era extraño, casi inquietante, pero algo en la sinceridad de su mirada la impulsó a hablar. Lucía era... Esperanza hizo una pausa buscando las palabras correctas. Era luz pura. Nació cuando yo tenía 40 años. Un milagro tardío después de tantos años de intentarlo. La anciana se sentó en el pequeño taburete detrás de su puesto, invitando con un gesto a la millonaria a acercarse más. Desde niña fue especial, inteligente, bondadosa, siempre soñando en grande a pesar de nuestras limitaciones. Su padre murió cuando ella tenía 12 años, un accidente en la construcción donde trabajaba. Desde entonces fuimos solo ella y yo contra el mundo. La mujer millonaria escuchaba con una intensidad que rayaba en la desesperación, como si cada palabra fuera un tesoro que debía guardar en lo más profundo de su memoria. Trabajé en casas, limpiando, cocinando, lo que fuera necesario para darle una educación, continuó Esperanza con orgullo evidente en su voz. Lucía era brillante. Obtuvo una beca para estudiar administración de empresas. Era su sueño salir de la pobreza, no solo para ella, sino para mí también. Quería darme una vida mejor, siempre lo decía. La millonaria cerró los ojos brevemente, como si las palabras de Esperanza le causaran dolor físico. Una lágrima solitaria escapó por su mejilla perfectamente maquillada. «El perfume», dijo la mujer con voz estrangulada,
¿Cómo conseguía ese perfume si era tan costoso? Esperanza sonrió con tristeza recordando. Era su único lujo. Trabajaba medio tiempo en una perfumería exclusiva del centro mientras estudiaba. El dueño, un señor francés muy amable, le regaló un frasco cuando supo que era su favorito. Lucía lo cuidaba como si fuera oro líquido, solo lo usaba en ocasiones especiales o cuando necesitaba sentirse segura de sí misma. Decía que ese perfume le recordaba que ella también merecía cosas hermosas. La mujer millonaria abrió su bolso con manos temblorosas y sacó un pañuelo de seda para secarse las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. «Tengo que confesarle algo», dijo con voz quebrada. «No me encontré con su puesto por casualidad. He estado buscándola durante años». Esperanza sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «¿Buscándome?», preguntó confundida. «¿Pero por qué? ¿Quién es usted realmente?». La millonaria respiró profundo, preparándose para lo que estaba por revelar. «Mi nombre es Victoria Sandoval», dijo finalmente. «Hace 10 años yo era la directora de recursos humanos de Corporación Millennium, una de las empresas más grandes del país». Esperanza sintió que el nombre le resultaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. Victoria continuó, su voz ahora cargada de un peso que parecía aplastarla. «Su hija Lucía vino a una entrevista de trabajo con nosotros. Fue la candidata más impresionante que había visto en años, brillante, preparada, con una pasión por superarse que era contagiosa. El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. Lucía nunca le había mencionado esa entrevista, o al menos, no con ese nombre de empresa. Victoria cerró los ojos como si lo que estaba por decir le causara un dolor insoportable. La contraté de inmediato. Iba a ser mi asistente personal, un puesto que para alguien recién graduado era extraordinario. Lucía estaba radiante ese día. Llevaba puesto su perfume favorito. Me dijo que era el día más importante de su vida, que finalmente podría cumplir su promesa de darle a su madre una vida mejor. Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su visión nuevamente. «Entonces, usted la conoció», susurró. Victoria asintió, su rostro contraído en una expresión de angustia profunda. «La conocí». Y lo que pasó después, Victoria se detuvo, incapaz de continuar por un momento. Lo que pasó después es la razón por la que he cargado con esta culpa durante 10 años. Es la razón por la que uso el mismo perfume que ella usaba, como una penitencia constante, un recordatorio de mi error imperdonable. El aire pareció volverse más denso entre ellas. Esperanza se aferró al borde de su taburete, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su comprensión de los últimos 10 años de su vida, de la muerte de su hija, de todo. «¿Qué pasó?», preguntó con voz apenas audible. «¿Qué tiene que ver usted con la muerte de mi Lucía?». Victoria levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Esperanza, y en esa mirada había tanto dolor y arrepentimiento que la anciana casi sintió compasión por ella. «Todo», respondió Victoria con voz rota. «Tiene todo que ver conmigo. Su hija no murió en un simple accidente como le dijeron». Esperanza sintió que el mundo se detenía. El ruido de la ciudad regresó de golpe a sus oídos, pero ahora todo sonaba distorsionado, lejano y real. Las palabras de Victoria flotaban en el aire, como sentencias de muerte. «No fue un accidente», repitió Esperanza mecánicamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Victoria negó con la cabeza, las lágrimas ahora fluyendo sin control por su rostro. Esperanza se puso de pie bruscamente, el taburete cayendo hacia atrás con un golpe seco que hizo que varios transeúntes voltearan curiosos. Su cuerpo entero temblaba, no de debilidad, sino de una furia contenida durante 10 años que amenazaba con estallar.
¿Qué quiere decir con que no fue un accidente?, exigió saber, su voz elevándose por encima del ruido de la calle. La policía dijo que fue un asalto que salió mal, que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Victoria dio un paso hacia ella, extendiendo una mano en un gesto de súplica. Por favor, déjeme explicar. No aquí, no así. Hay tanto que necesita saber, tanto que he guardado por cobardía, por miedo. Pero la anciana retrocedió como si el contacto pudiera quemarla. Ha cargado con la culpa durante 10 años, repitió las palabras de Victoria con amargura. Yo he cargado con el dolor de perder a mi única hija, mi razón de vivir, durante 10 años. Y ahora viene aquí, con sus joyas y su perfume caro, a decirme que todo fue una mentira. Los ojos de Victoria suplicaban comprensión, pero también había en ellos una determinación férrea. Por eso estoy aquí, porque ya no puedo vivir con esta mentira, porque su hija merece que se conozca la verdad, y usted merece saber qué pasó realmente. Esperanza sintió que sus piernas amenazaban con ceder bajo su peso. Una pareja de clientes se acercó al puesto, pero al ver la escena cargada de emoción, se alejaron discretamente. El mundo continuaba girando alrededor de ellas, ajeno al drama que se desarrollaba en esa esquina. «Dígamelo ahora», ordenó Esperanza, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Si tiene algo que confesar, hágalo aquí y ahora». «No puedo, no así», respondió Victoria mirando alrededor nerviosamente. «Hay personas, intereses poderosos involucrados, no es seguro». Esperanza soltó una risa amarga que sonó más como un sollozo. «No es seguro. Mi hija está muerta. ¿Qué más puede pasarme que sea peor que eso?» Victoria se mordió el labio, claramente debatiéndose internamente sobre cuánto revelar en ese momento y ese lugar. «Está bien», cedió finalmente Victoria. «Le diré lo básico, pero después necesito que venga conmigo a un lugar privado donde pueda contarle todo sin que corramos peligro». Esperanza asintió secamente, cruzándose de brazos en una postura defensiva. Victoria respiró profundo antes de comenzar. «El día que contraté a Lucía, mi jefe, el CEO de Corporación Millennium, también la conoció. Su nombre es Rodrigo Durán, uno de los hombres más poderosos y despiadados del país». Lucía le pareció, Victoria buscó las palabras correctas, atractiva. El estómago de Esperanza se retorció con un presentimiento horrible. «¿Qué hizo?», preguntó con voz sorda. Victoria cerró los ojos como si no soportara mirarse a sí misma a través de los ojos de Esperanza. La acosó desde el primer día, comentarios inapropiados, roces accidentales, invitaciones que ella rechazaba cortésmente. Lucía vino a mí en su segunda semana, me contó lo que estaba pasando, me suplicó que la ayudara, y yo. Victoria se quebró. Yo le dije que se estaba imaginando cosas, que el señor Durán era casado y respetable, que tal vez ella estaba malinterpretando su amabilidad. Esperanza sintió que la rabia crecía en su interior como una ola incontenible. Le cerró la puerta en la cara. Acusó. Victoria asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Peor aún, le advertí que si seguía con esas acusaciones infundadas perdería su trabajo. Yo sabía, en el fondo sabía que Lucía decía la verdad, pero Rodrigo Durán era mi jefe, tenía tanto poder sobre mi carrera, sobre mi futuro. Elegí mi seguridad laboral por encima de proteger a una joven vulnerable que me había pedido ayuda. Las manos de Esperanza se cerraron en puños a los costados de su cuerpo. «¿Qué pasó después?», preguntó, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. Victoria se secó las lágrimas con manos temblorosas. Lucía comenzó a documentar todo. Guardaba mensajes, grababa conversaciones cuando podía. Era inteligente, sabía que necesitaba pruebas. Un día vino a mí nuevamente, esta vez con evidencia irrefutable. Me mostró fotos, mensajes de texto explícitos,
Incluso una grabación de Rodrigo amenazándola con despedirla si no accedía a salir con él. ¿Y qué hizo usted? Esperanza apenas podía contener el temblor en su voz. Victoria la miró directamente a los ojos, aceptando el juicio que vería en ellos. Esta vez sí actué. Fui directo con Rodrigo y le dije que sabía lo que estaba haciendo, que tenía que detenerse o yo misma iría a Recursos Humanos Corporativos y a la Junta Directiva. Esperanza sintió un diminuto alivio al saber que Victoria finalmente había hecho algo, pero ese alivio se desvaneció con las siguientes palabras de la mujer. «Esa fue mi mayor equivocación», continuó Victoria con voz rota. «Debí haber ido directamente a las autoridades. Debí haber protegido a Lucía sacándola de esa empresa inmediatamente. Pero pensé que confrontándolo directamente sería suficiente. Pensé que mi posición, mi antigüedad me daría cierta protección, cierto poder sobre él. Estaba tan equivocada. Los hombres como Rodrigo Durán no responden a confrontaciones con cambios de comportamiento, responden eliminando el problema. El corazón de Esperanza latía tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. «Mi hija», susurró, «mi Lucía era el problema que decidió eliminar». Victoria asintió lentamente. 2 días después de mi confrontación con él, Lucía murió en lo que la policía llamó un asalto callejero. Pero yo sé la verdad. Rodrigo Durán tiene conexiones con gente peligrosa, gente que puede hacer que los asesinatos parezcan accidentes o crímenes aleatorios. He vivido con esa certeza durante 10 años, sabiendo que mi cobardía inicial y mi ingenuidad posterior costaron la vida de su hija. Esperanza sintió que las rodillas finalmente le cedían. Victoria la sostuvo antes de que cayera, ayudándola a sentarse nuevamente en el taburete que había enderezado rápidamente. La anciana temblaba incontrolablemente. 10 años de duelo que pensó que había procesado ahora se revelaban como basados en una mentira. Su hija no había muerto por mala suerte o por estar en el lugar equivocado. Había sido asesinada por atreverse a defenderse, por negarse a ser víctima de un depredador poderoso. ¿Por qué? Logró articular finalmente Esperanza. ¿Por qué viene a decirme esto ahora, después de tanto tiempo? Victoria se arrodilló frente a ella, sin importarle que su elegante traje tocara el suelo sucio de la acera. Porque Rodrigo Durán está a punto de recibir un premio nacional por su filantropía y labor social. Va a ser homenajeado como un modelo a seguir para los jóvenes empresarios. No podía permitir que eso sucediera sin que alguien supiera la verdad, sin que usted supiera la verdad. El silencio que siguió fue interrumpido solo por los sollozos contenidos de ambas mujeres. Esperanza miraba a Victoria con una mezcla de dolor, rabia y algo inesperado, una extraña comprensión. Ambas habían sido víctimas de Rodrigo Durán de diferentes maneras. Ambas habían perdido algo invaluable por culpa de ese hombre. Una había perdido a su hija, la otra había perdido su alma, su integridad, su capacidad de mirarse al espejo sin sentir asco de sí misma. ¿Tiene pruebas?, preguntó finalmente Esperanza, su voz ronca por las lágrimas. «De todo lo que acaba de contarme, ¿tiene pruebas reales o solo son palabras?» Victoria asintió vigorosamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Las tengo. Durante estos 10 años he estado recopilando todo. Cuando Lucía murió, Rodrigo me despidió una semana después con una generosa indemnización y un acuerdo de confidencialidad. Me amenazó veladamente. Me hizo entender que si hablaba, yo sería la siguiente. Pero antes de irme, copié todo. Los archivos de Lucía, las denuncias que nunca se procesaron, los testimonios de otras mujeres que también sufrieron su acoso. Esperanza se incorporó lentamente, sintiendo como si años de encorvamiento se enderezaran de golpe. Otras mujeres, repitió. Hubo más.
Victoria se puso de pie también, ajustándose el traje manchado sin importarle realmente. Muchas más. Lucía no fue la única, solo fue la que tuvo el valor de documentar todo, de plantarse firme. Por eso él la vio como una amenaza real. Las demás simplemente renunciaron o aceptaron ser transferidas a otras áreas. Pero su hija tenía principios que no estaba dispuesta a traicionar, ni siquiera por un trabajo que tanto necesitaba. Un orgullo amargo inundó el corazón de Esperanza. Esa era su Lucía, siempre firme en sus convicciones, siempre luchando por lo que era correcto sin importar el costo. Nunca imaginó que ese costo sería su vida. ¿Y por qué no acudió a la policía hace 10 años?, preguntó Esperanza. ¿Por qué guardó silencio si sabía la verdad? Victoria bajó la mirada avergonzada. Porque soy una cobarde. Porque tenía miedo. Rodrigo Durán no es solo un empresario poderoso. Tiene conexiones políticas, judiciales, mediáticas. La investigación del asesinato de Lucía fue cerrada en tiempo récord, clasificada como un crimen común sin resolver. Todos los que hicieron preguntas fueron silenciados de una forma u otra. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora?, insistió Esperanza. Si es tan poderoso, ¿qué le hace pensar que esta vez será diferente? Victoria sacó su teléfono móvil y mostró varios artículos de noticias. Hace 6 meses, una periodista de investigación llamada Patricia Montero comenzó a investigar casos de acoso y abuso de poder en corporaciones mexicanas. Ha destapado escándalos similares, ha logrado que hombres poderosos enfrenten consecuencias y, lo más importante, tiene protección internacional. Su trabajo se publica simultáneamente en varios países, lo que hace más difícil que la silencien. Esperanza observaba las pantallas con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Ha hablado con ella?, preguntó. Victoria asintió. Nos hemos reunido varias veces en secreto. Ella está dispuesta a publicar toda la historia, pero necesita más que solo mi testimonio y los documentos. Necesita a alguien con peso moral, alguien cuya historia genere empatía pública. Necesita a la madre de Lucía. La miró directamente a los ojos. La necesita a usted, doña Esperanza. El peso de esas palabras cayó sobre Esperanza como una losa. Ella era una simple vendedora de flores, una anciana sin educación formal, sin conexiones, sin poder. ¿Qué podía hacer ella contra un titán empresarial con recursos ilimitados? Pero entonces pensó en Lucía, en su valentía, en cómo nunca se dejó intimidar a pesar de las amenazas. Si su hija había tenido el coraje de enfrentarse a Rodrigo Durán, sabiendo los riesgos, ¿cómo podía ella hacer menos? ¿Qué necesita que haga?, preguntó Esperanza con una firmeza que sorprendió a ambas. Victoria pareció aliviada, como si hubiera estado conteniendo la respiración esperando esa respuesta. Primero, necesito que venga conmigo a un lugar seguro donde podamos hablar con calma y revisar toda la evidencia. Después, si está de acuerdo, la presentaré con Patricia. Ella documentará su testimonio, su historia como madre de Lucía, y cuando llegue el momento del premio de Rodrigo, haremos pública toda la información. No podrá escapar esta vez. Esperanza miró su puesto de flores, ese pequeño pedazo de acera que había sido su refugio durante tanto tiempo. De repente le pareció insignificante comparado con lo que tenía que hacer. Podría perderlo todo si se enfrentaba a Durán. Podría terminar como Lucía. Pero ¿qué sentido tenía seguir viviendo si no era para buscar justicia para su hija? Espere aquí, dijo caminando hacia su puesto. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, comenzó a guardar las flores más delicadas en cubetas con agua. Cubrió las demás con una lona. Una vecina comerciante, doña Carmen, se acercó preocupada. Esperanza, ¿qué pasa? ¿Te sientes bien? Nunca cierras tan temprano. Esperanza tomó las manos de su amiga. Carmen, necesito que me cuides el puesto unos días. Es importante, muy importante.
Tiene que ver con Lucía. La mención del nombre de Lucía fue suficiente. Doña Carmen había conocido a la joven. La había visto crecer. Claro que sí, respondió sin hacer más preguntas. Tú ve y haz lo que tengas que hacer. Tus flores estarán esperándote cuando vuelvas. Esperanza regresó donde Victoria la esperaba. Estoy lista, dijo con una determinación que no sentía desde hacía 10 años. Victoria le ofreció su brazo en un gesto de apoyo y solidaridad. Tengo un auto esperando a una cuadra. Mi chofer nos llevará a un lugar discreto. Mientras caminaban juntas, esta anciana vestida con ropa sencilla y manchada de trabajo, junto a una millonaria elegantemente vestida, Esperanza sintió que estaba cruzando un umbral. No había vuelta atrás después de esto. El auto que las esperaba era una camioneta negra con vidrios polarizados. El chofer, un hombre de aspecto serio pero amable, les abrió la puerta trasera. Antes de subir, Esperanza volteó a ver una última vez su puesto de flores, ahora cubierto y bajo el cuidado de Carmen. Era como despedirse de una vida, de una forma de existir que había mantenido durante 10 años, una vida construida sobre el duelo y la resignación. Lo que venía ahora sería diferente, peligroso, incierto, pero finalmente con propósito. Subió al auto y Victoria se sentó a su lado. ¿A dónde vamos?, preguntó Esperanza mientras el vehículo comenzaba a moverse. A mi casa, respondió Victoria. Es un lugar seguro, privado. Ahí podremos hablar sin interrupciones y sin temor a ser escuchadas. Esperanza asintió, mirando por la ventana cómo la ciudad pasaba rápidamente. Su vida estaba a punto de cambiar de formas que aún no podía imaginar, pero una cosa era cierta. La verdad sobre la muerte de Lucía finalmente saldría a la luz, costara lo que costara. La mansión de Victoria era todo lo que Esperanza había imaginado que sería la casa de una persona millonaria y más. Portones altos de hierro forjado se abrieron automáticamente al acercarse el vehículo, revelando un jardín impecablemente cuidado con fuentes y esculturas que probablemente costaban más que todo lo que Esperanza había ganado en su vida. La casa en sí era imponente, de estilo colonial moderno con enormes ventanales y una fachada de piedra que hablaba de solidez y permanencia. Sin embargo, a pesar de toda su belleza, había algo frío en ella, algo que hacía que Esperanza sintiera que era más un museo que un hogar. El chofer las ayudó a bajar y Victoria guió a Esperanza hacia el interior. Una empleada doméstica abrió la puerta y Victoria le indicó que no quería ser molestada por el resto del día. «Vamos a mi estudio privado», dijo Victoria mientras subían una escalera de mármol con barandales de madera tallada. «Ahí tengo todo guardado en una caja fuerte. Ni siquiera mi familia sabe lo que contiene». Esperanza siguió a Victoria en silencio, sus zapatos desgastados dejando apenas un susurro sobre los pisos pulidos que reflejaban su imagen como espejos. El estudio era una habitación amplia con paredes cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo. Un escritorio antiguo dominaba el centro, y frente a él había 2 cómodas sillas de cuero. Victoria cerró la puerta con llave, un gesto que no pasó desapercibido para Esperanza. «Es solo una precaución», explicó Victoria notando la mirada de la anciana. «Mi esposo a veces entra sin avisar y no puede saber nada de esto todavía». Se acercó a una pintura al óleo que colgaba en la pared y la movió hacia un lado, revelando una caja fuerte empotrada. Esperanza observaba con una mezcla de fascinación y aprensión. Todo esto le parecía sacado de una película, tan alejado de su realidad cotidiana que casi no se sentía real. Victoria ingresó una combinación larga en el teclado digital de la caja fuerte, y con un clic suave, la puerta se abrió. Del interior sacó una caja de metal mediana, la llevó al escritorio y la abrió con cuidado casi reverente. Dentro había carpetas, memorias USB,
fotografías y lo que parecían ser diarios personales. «Aquí está todo», dijo Victoria con voz suave. 10 años de evidencia que he guardado como una penitencia personal. Esperanza se acercó lentamente, sus manos temblando al extenderse hacia la primera carpeta. «¿Puedo?», preguntó vacilante. Victoria asintió. «Es su derecho. Todo esto es sobre Lucía, sobre lo que le hicieron». Esperanza abrió la carpeta y lo primero que vio fue una fotografía de su hija. No una cualquiera, sino una foto de identificación de empleado de Corporación Millennium. Lucía sonreía a la cámara con esa sonrisa radiante que Esperanza conocía también, llena de esperanza y sueños por cumplir. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza mientras pasaba las páginas. Había copias de correos electrónicos donde Rodrigo Durán hacía comentarios inapropiados sobre la apariencia de Lucía, mensajes de texto donde la invitaba a cenar con pretextos laborales que claramente tenían otras intenciones, grabaciones transcritas de conversaciones donde la presionaba para que pasara tiempo con él fuera de la oficina. Todo estaba ahí, documentado meticulosamente por una joven que sabía que necesitaría pruebas para defenderse. «Mi niña», susurró Esperanza acariciando una de las páginas como si pudiera tocar a Lucía a través de ellas. Era tan valiente, tan inteligente. Victoria se sentó junto a ella, su propia emoción visible. «Siga leyendo», dijo suavemente. «Hay más». Esperanza continuó revisando los documentos y encontró la denuncia formal que Lucía había presentado. Era detallada, profesional, llena de fechas específicas y descripciones precisas de cada incidente. Al final, Lucía había escrito una nota personal que decía: «Hago esto no solo por mí, sino por todas las mujeres que vendrán después. Nadie debería tener que elegir entre su dignidad y su trabajo». Esperanza tuvo que detenerse. El nudo en su garganta era tan grande que no podía respirar. Victoria le pasó un pañuelo de tela y esperó pacientemente a que se recuperara. Cuando Esperanza pudo continuar, encontró los documentos que Victoria había mencionado antes. El reporte policial del asesinato de Lucía era escueto, casi insultantemente breve. «Víctima de asalto callejero», decía, «robo aparente, sin testigos, caso sin resolver». Pero en una carpeta aparte, Victoria había recopilado evidencia de la conexión entre Rodrigo Durán y conocidos criminales. Había fotografías de Rodrigo con hombres que Victoria identificaba en notas adjuntas como sicarios conocidos, lavadores de dinero, intermediarios del crimen organizado. Había registros de transferencias bancarias sospechosas realizadas días antes de la muerte de Lucía. Había testimonios anónimos de empleados de la corporación que habían escuchado a Rodrigo amenazar a Lucía veladamente. Todo apuntaba a un patrón claro. Rodrigo Durán había mandado asesinar a Lucía porque ella se había convertido en una amenaza para su reputación y su poder. «¿Cómo consiguió todo esto?», preguntó Esperanza señalando las fotografías comprometedoras. Victoria suspiró. «Contraté investigadores privados, pagué informantes, gasté una fortuna durante años siguiendo cada pista. Al principio lo hice por culpa, porque no podía vivir conmigo misma sabiendo que mi cobardía había contribuido a la muerte de Lucía. Pero con el tiempo se convirtió en una misión personal. Descubrí que Lucía no era la única. Rodrigo Durán tiene un historial de acosar mujeres, y cuando se cansan o se resisten demasiado, las destruye de una forma u otra. Algunas pierden sus trabajos, otras su reputación. Lucía perdió su vida porque se atrevió a documentar sus crímenes». Esperanza cerró los ojos tratando de procesar toda esta información. Su hija había muerto no por mala suerte, ni por estar en el lugar equivocado, sino por ser valiente, por defender sus principios, por intentar proteger a otras mujeres que vendrían después de ella.
Era un consuelo amargo saber que la muerte de Lucía había tenido significado, que ella había luchado hasta el final, pero también era una rabia ardiente saber que el hombre responsable había seguido con su vida sin consecuencias, acumulando más poder, más riqueza, más víctimas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Esperanza con una voz que temblaba no de miedo, sino de determinación. Victoria sacó su teléfono. Llamo a Patricia Montero. Ella puede estar aquí en 1 hora. Tiene que escuchar su historia. Tiene que ver su dolor, su fortaleza. La combinación de estas evidencias con su testimonio como madre será devastadora para Durán. El público necesita ver el rostro humano detrás de las estadísticas. Necesita entender que cada caso de acoso tiene una familia destruida, una vida arruinada. Esperanza asintió y Victoria hizo la llamada. Mientras esperaban a que llegara la periodista, ambas mujeres se quedaron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Victoria pensaba en todos los años desperdiciados viviendo con miedo y culpa. Esperanza pensaba en Lucía, en sus sueños truncados, en el futuro que nunca tendría, pero también pensaba en que finalmente, después de 10 largos años, su hija tendría la justicia que merecía, y Rodrigo Durán, el hombre que se creía intocable, descubriría que ningún poder es absoluto, que toda oscuridad eventualmente es expuesta a la luz. Patricia Montero llegó exactamente 45 minutos después de la llamada de Victoria. Era una mujer de unos 40 años, cabello corto y mirada penetrante que parecía analizar todo a su alrededor con la precisión de un cirujano. Vestía de manera profesional pero discreta, jeans oscuros y una blusa beige, con una mochila de cuero gastado que evidenciaba años de trabajo de campo. Al entrar al estudio y ver a Esperanza, su expresión se suavizó inmediatamente con empatía genuina. «Usted debe ser doña Esperanza», dijo Patricia acercándose con respeto y extendiendo su mano. «Victoria me ha hablado mucho sobre usted y sobre Lucía. Lamento profundamente su pérdida». Esperanza estrechó la mano de la periodista, sorprendida por la calidez en su voz. A pesar de la dureza que su profesión seguramente requería, había humanidad en sus ojos. «Gracias por venir», respondió Esperanza. «Victoria dice que usted puede ayudar a que la verdad salga a la luz». Patricia asintió mientras sacaba de su mochila una grabadora digital, una tablet y varias libretas. «Con su permiso, me gustaría grabar nuestra conversación. Todo lo que diga será tratado con el máximo cuidado y respeto. La historia de Lucía merece ser contada completa y fielmente». Esperanza miró a Victoria, quien asintió en señal de apoyo, y luego volvió su atención a Patricia. «Adelante. Estoy lista para contar todo. Ya no tengo nada que perder, solo una hija que recuperar a través de la verdad». Patricia activó la grabadora y se sentó frente a Esperanza. Su postura era atenta pero relajada, creando un ambiente de confianza. «Comencemos desde el principio», dijo suavemente. «Cuénteme sobre Lucía, sobre quién era ella antes de todo esto». Esperanza respiró profundo y comenzó a hablar. Describió a la niña brillante que había sido Lucía, cómo leía libros de la biblioteca hasta altas horas de la noche, bajo una bombilla tenue, porque soñaba con un futuro diferente. Habló de su bondad, de cómo siempre compartía lo poco que tenían con vecinos que tenían aún menos. Las palabras fluían ahora con más facilidad. Esperanza contó sobre el día que Lucía recibió la noticia de su beca universitaria, cómo había llorado de felicidad abrazando a su madre. Recordó las noches en que Lucía llegaba cansada de estudiar y trabajar, pero siempre encontraba tiempo para prepararle té a su mamá y contarle sobre sus clases. «Era mi sol», dijo Esperanza, su voz quebrándose. «En los días más oscuros, cuando apenas teníamos para comer,
Su sonrisa lo iluminaba todo. Me hacía creer que valía la pena seguir adelante. Patricia tomaba notas detalladas mientras escuchaba, ocasionalmente haciendo preguntas que ayudaban a Esperanza a profundizar en los recuerdos. Y cuando le habló Lucía sobre su nuevo trabajo en Corporación Millennium, preguntó la periodista. Esperanza sonrió con tristeza. Estaba tan emocionada ese día. Me dijo que finalmente podría ayudarme económicamente, que pronto podría dejar de vender flores en la calle. Me prometió unas vacaciones, algo que nunca habíamos podido tener. Dijo que este trabajo era su boleto hacia una vida mejor para ambas. Pero las cosas cambiaron rápidamente, continuó Esperanza, su tono volviéndose más sombrío. Al principio Lucía estaba feliz, me contaba con entusiasmo sobre sus responsabilidades, sobre lo que estaba aprendiendo. Pero después de unas semanas, noté que algo no estaba bien. Llegaba callada, preocupada. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía que nada, que solo estaba cansada. Ahora sé que estaba protegiéndome, no quería preocuparme. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo supo que algo andaba mal realmente? Esperanza cerró los ojos recordando. Fue una noche, unas 3 semanas antes de su muerte. Llegó a casa llorando. Me asusté tanto, pensé que la habían despedido. Pero me dijo que su jefe, un hombre importante, la estaba acosando. Me contó que le hacía comentarios sobre su cuerpo, que la invitaba a salir constantemente, que encontraba excusas para tocarla de manera inapropiada. Yo estaba furiosa. Le dije que renunciara inmediatamente. Pero ella me dijo que no podía, que necesitaba ese trabajo para pagar mis medicinas, el alquiler, todo. La voz de Esperanza temblaba con cada palabra. Le dije que su seguridad era más importante que el dinero, que yo podía trabajar más horas, pero Lucía ya había tomado una decisión. Me mostró una libreta donde estaba documentando todo. Me dijo que iba a denunciarlo, que tenía pruebas suficientes. Yo tenía tanto miedo, le rogué que no lo hiciera, que los hombres poderosos siempre ganan. Pero mi Lucía, mi valiente hija, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, mamá, si yo no lo detengo, él seguirá haciéndole esto a más mujeres. No puedo vivir conmigo misma si no intento hacer lo correcto. Patricia había detenido su escritura y miraba a Esperanza con los ojos brillantes de emoción contenida. «¿Esas son las palabras exactas que ella usó?», preguntó con voz suave. Esperanza asintió. «Cada palabra está grabada en mi corazón. Fue la última conversación profunda que tuvimos. 2 semanas después, estaba muerta». Patricia tomó un momento antes de continuar. «Doña Esperanza, necesito hacerle una pregunta difícil. Después de la muerte de Lucía, sospechó que no había sido un simple asalto callejero». Esperanza miró sus manos, las mismas manos que habían tocado el cuerpo frío de su hija en la morgue. «Sí», admitió. «En el fondo de mi corazón siempre supe que había algo más». La policía cerró el caso demasiado rápido. Sus pertenencias aparecieron intactas días después en un basurero, como si alguien las hubiera arrojado ahí para hacer parecer un robo. Pero no tenía pruebas, no tenía recursos para investigar. Era solo una anciana vendedora de flores contra todo un sistema que no quería escucharme. Victoria, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. «Por eso es tan importante lo que estamos haciendo ahora. Doña Esperanza ya no está sola. Tiene evidencia, tiene apoyo y tiene una voz que será escuchada». Patricia asintió con determinación. «Y no solo será escuchada, será amplificada. Tengo contactos en medios internacionales, en organizaciones de derechos humanos. Cuando publiquemos esta historia, Rodrigo Durán no podrá esconderse detrás de sus abogados y su dinero». Esperanza sintió algo que no había sentido en 10 años. Esperanza real, tangible. «¿Cuándo publicará la historia?», preguntó.
Patricia consultó su tablet. El premio a Rodrigo Durán será en 2 semanas. Mi plan es publicar la investigación completa el día antes de la ceremonia. Será en prime time digital, coordinado con lanzamientos en 3 países simultáneamente. Para cuando él suba al escenario a recibir su premio, el mundo entero sabrá quién es realmente. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos cuidadosamente orquestados. Patricia había instalado a Esperanza en un hotel discreto, bajo un nombre falso, una medida de seguridad que la periodista insistió era necesaria. No podemos arriesgarnos a que Durán se entere de lo que estamos preparando, había explicado Patricia. Tiene ojos en todas partes, y si sospecha algo podría intentar silenciarla o intimidarla como hizo con su hija. Las palabras habían helado la sangre de Esperanza, pero también habían fortalecido su resolución. Victoria visitaba a Esperanza cada tarde, trayendo comida casera y noticias sobre el avance de la investigación. Se habían formado un vínculo extraño pero genuino, estas 2 mujeres de mundos completamente diferentes unidas por su conexión con Lucía y su deseo de justicia. A veces se sentaban en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Otras veces hablaban durante horas sobre Lucía, y Victoria escuchaba ávidamente cada anécdota, cada memoria que Esperanza compartía, como si al conocer a Lucía pudiera de alguna manera redimirse de no haberla protegido cuando tuvo la oportunidad. Patricia trabajaba incansablemente verificando cada dato, cada testimonio, cada documento. Había localizado a otras 3 mujeres que también habían sido acosadas por Rodrigo Durán en años anteriores. Todas habían firmado acuerdos de confidencialidad a cambio de generosas indemnizaciones, pero Patricia las había convencido de que hablaran bajo la protección del anonimato. Sus testimonios revelaban un patrón consistente y perturbador. Durán seleccionaba a mujeres jóvenes, brillantes y vulnerables, las acosaba sistemáticamente y cuando ellas se resistían o amenazaban con denunciarlo, usaba su poder para destruir sus carreras y su reputación. Una tarde, mientras Patricia mostraba a Esperanza los avances del reportaje en su laptop, sonó el teléfono de Victoria. Su rostro palideció mientras escuchaba. «Entiendo», dijo finalmente con voz tensa. «Mantente alerta y avísame si ves algo más sospechoso». Colgó y miró a las otras 2 mujeres con preocupación evidente. «Ese era mi contacto en Corporación Millennium. Dice que Rodrigo ha estado haciendo preguntas, preguntando si alguien ha estado investigando su pasado. También ha contratado a una firma de seguridad privada, supuestamente para protección durante el evento del premio». Patricia frunció el ceño. ¿Sabe algo o simplemente es precaución normal para alguien de su posición? Victoria negó con la cabeza. «Mi contacto dice que Rodrigo está nervioso, paranoico incluso. Ha mandado revisar todos los archivos antiguos de recursos humanos, específicamente los casos de acoso que fueron reportados en los últimos 15 años. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabe que alguien está investigando. Patricia cerró su laptop con determinación. Entonces tenemos que movernos más rápido de lo planeado. Publicaremos en 3 días en lugar de esperar hasta la víspera del premio. Victoria se mordió el labio nerviosa. ¿Tendrás todo listo para entonces? Patricia asintió con confianza. Tengo el 90% del material verificado y listo. Solo necesito las entrevistas finales en video. Se volvió hacia Esperanza. Doña Esperanza, sé que esto será difícil, pero necesito grabarla contando la historia de Lucía directamente a cámara. El testimonio escrito es poderoso, pero ver su rostro, escuchar su voz, eso es lo que realmente tocará corazones y generará presión pública. Esperanza sintió que el estómago se le revolvía de nervios. Nunca había estado frente a una cámara en su vida,
Nunca había hablado en público sobre algo tan personal y doloroso. Pero pensó en Lucía, en su valentía al documentar el acoso a pesar del peligro. Si su hija pudo hacer eso, ella podía hacer esto. ¿Cuándo quiere grabar?, preguntó con voz firme. Patricia sonrió con aprobación. Mañana por la mañana. Tengo un estudio privado donde podemos trabajar sin interrupciones. Y no se preocupe, tomaremos el tiempo que necesite. Podemos hacer pausas cuando lo requiera. Esa noche, Esperanza apenas pudo dormir. Ensayaba mentalmente lo que diría, cómo describiría a su hija, cómo transmitiría el dolor de haberla perdido, pero también el orgullo de su valentía. Se levantó varias veces para revisar las fotografías de Lucía que Victoria le había dado, copias de las que estaban en los archivos de la empresa. En una de ellas, Lucía sonreía con su uniforme de trabajo. Se veía tan profesional, tan llena de futuro. Esperanza acarició la fotografía con ternura. «Mañana el mundo te conocerá, mi niña», susurró. «Sabrán lo valiente que fuiste, lo especial que eras». La mañana llegó demasiado pronto. Victoria pasó a recogerla al hotel temprano, trayendo un vestido sencillo pero elegante. «Pensé que tal vez querría usar algo diferente para la grabación», dijo tímidamente, «pero si prefiere su propia ropa, está perfectamente bien». Esperanza miró el vestido. Era de un azul suave que le recordaba al cielo en los días claros. «Lucía siempre decía que ese color me quedaba bien», dijo con voz suave. «Está bien, lo usaré». Se cambió en el baño del hotel y cuando salió, Victoria tuvo que contener las lágrimas. «Se ve hermosa, doña Esperanza. Lucía estaría orgullosa». El estudio de Patricia estaba en un edificio discreto del centro. Era un espacio pequeño pero profesional, con luces, cámaras y un fondo neutro. Patricia había preparado una silla cómoda para Esperanza y había colocado sobre una mesa pequeña junto a ella varias fotografías de Lucía. «Quiero que las tenga cerca durante la grabación», explicó Patricia. «Hable con ella, para ella. Cuente su historia como si Lucía estuviera ahí escuchando. Eso le dará la fuerza que necesita y hará que su testimonio sea aún más poderoso». Esperanza se sentó en la silla. Sus manos temblaban ligeramente. Patricia le ofreció un vaso de agua y esperó pacientemente a que se sintiera lista. Victoria estaba fuera de cuadro, pero su presencia era un consuelo silencioso. «¿Está lista?», preguntó Patricia suavemente después de unos minutos. Esperanza miró la fotografía de Lucía más cercana, esa sonrisa radiante que tanto extrañaba, y asintió. «Estoy lista». Patricia encendió la cámara y comenzó con una pregunta simple pero poderosa. «Doña Esperanza, por favor díganos quién era Lucía Esperanza Torres». Las palabras comenzaron a fluir naturalmente, como si llevaran 10 años esperando ser liberadas. Esperanza habló durante casi 2 horas, con solo breves pausas para tomar agua o secarse las lágrimas. Contó sobre la niñez de Lucía, sus sueños, sus luchas. Describió el día que consiguió el trabajo en Corporación Millennium y cómo ese día, que debió ser el más feliz de su vida, eventualmente la llevó a la muerte. Habló sobre las últimas semanas de vida de Lucía, sobre su valentía al enfrentar a su acosador, sobre su determinación de proteger a otras mujeres, aun cuando eso pusiera en riesgo su propia seguridad. Cuando terminó, el silencio en el estudio era absoluto. Patricia tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, algo raro en una periodista tan experimentada. Victoria sollozaba abiertamente desde su esquina. Esperanza se sentía exhausta, pero también más ligera, como si hubiera liberado un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Patricia apagó la cámara y se acercó a Esperanza, tomando sus manos entre las suyas. «Gracias», dijo con voz emocionada. «Lo que acaba de hacer, el valor que demostró al compartir su historia, va a cambiar vidas».
Va a hacer que Rodrigo Durán rinda cuentas y va a asegurar que el sacrificio de Lucía no haya sido en vano. La publicación del reportaje fue coordinada con precisión militar. Patricia había trabajado toda la noche editando el material, verificando una última vez cada dato, cada cita, cada documento. A las 6 de la mañana, 3 minutos después de la medianoche en Europa, el artículo fue publicado simultáneamente en 15 medios digitales de 7 países diferentes. El título era simple pero devastador: El depredador corporativo. Cómo Rodrigo Durán construyó un imperio sobre el silencio de sus víctimas. Esperanza no había podido dormir esa noche. Estaba en el hotel con Victoria, quien había insistido en quedarse con ella. Ambas miraban la pantalla de la laptop mientras los números de visitas comenzaban a aumentar exponencialmente. En la primera hora, 50.000 personas habían leído el artículo. Para las 8 de la mañana, el número había superado el 1.000.000. Las redes sociales explotaban con comentarios, compartidos y hashtags. El nombre de Rodrigo Durán se había convertido en tendencia mundial, pero no por las razones que él hubiera querido. El teléfono de Patricia no dejaba de sonar. Medios de comunicación de todo el mundo querían entrevistar a Esperanza, querían hablar con las otras víctimas, querían más detalles sobre Rodrigo Durán y sus crímenes. Patricia filtraba cuidadosamente las solicitudes, aceptando solo aquellas de medios serios y respetables. Para el mediodía, había programado 5 entrevistas importantes para Esperanza, incluyendo una con el noticiero de mayor audiencia del país. El mundo quería escuchar la historia de la anciana vendedora de flores que había desafiado a uno de los hombres más poderosos del país. La reacción de Rodrigo Durán no se hizo esperar. A las 10 de la mañana, su equipo de abogados emitió un comunicado oficial negando todas las acusaciones y anunciando demandas por difamación contra Patricia, los medios que publicaron el reportaje y cualquiera que compartiera lo que llamaban información falsa y calumniosa. El comunicado describía a Esperanza como una mujer mentalmente inestable que nunca había superado el duelo por su hija y que ahora estaba siendo manipulada por periodistas sin escrúpulos en busca de sensacionalismo. Pero la estrategia de atacar a una anciana en duelo resultó ser un error catastrófico. La opinión pública se volcó inmediatamente en defensa de Esperanza. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, con el hashtag Yo creo a Esperanza dominando las tendencias. Figuras públicas, artistas, políticos de oposición, todos comenzaron a pronunciarse exigiendo una investigación completa. Varias de las empresas que hacían negocios con Corporación Millennium anunciaron que suspenderían sus contratos hasta que se aclarara la situación. Los patrocinadores del evento donde Durán recibiría su premio comenzaron a retirarse uno por uno. Victoria recibía llamadas constantes de sus antiguos colegas en Corporación Millennium. Algunos la felicitaban por su valentía, otros la acusaban de traición. Su esposo, que hasta ese momento había permanecido ajeno a todo, llegó al hotel exigiendo explicaciones. «¿Cómo pudiste meternos en esto?», gritaba en el pasillo. «Nuestra reputación, nuestras conexiones sociales, todo está en riesgo por culpa de tu cruzada contra Durán». Victoria lo enfrentó con una calma que sorprendió a todos, especialmente a ella misma. «Si nuestra reputación se basa en silenciar abusos y proteger a criminales, entonces no es una reputación que valga la pena mantener. Hice lo correcto y lo volvería a hacer». Para Esperanza, todo era abrumador. Pasó de ser invisible, una anciana más en la calle que nadie notaba, a ser el centro de atención nacional. Los reporteros acampaban frente al hotel, a pesar de que Patricia se negaba a revelar en qué habitación estaba. Su puesto de flores se había convertido en un santuario improvisado,
con personas dejando velas, fotografías y mensajes de apoyo. Doña Carmen, su vecina comerciante que cuidaba el puesto, había sido entrevistada por varios medios y hablaba con lágrimas de la bondad de Esperanza y el brillo de Lucía. Pero no todo era apoyo. También llegaban amenazas, mensajes anónimos advirtiendo a Esperanza que se retractara, que dejara de hablar, que desapareciera si valoraba su vida. Patricia tomó estas amenazas muy en serio y contrató seguridad privada para proteger a Esperanza. 2 guardaespaldas discretos ahora la acompañaban a todas partes. Victoria también recibía amenazas, llamadas nocturnas donde voces distorsionadas le advertían que pagara por su traición, pero ninguna de las 2 mujeres se amilanó. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. La primera entrevista televisiva de Esperanza fue esa misma tarde. Patricia la había preparado cuidadosamente, repasando posibles preguntas, aconsejándole que hablara desde el corazón y no se dejara intimidar por las cámaras o las luces brillantes. Cuando Esperanza entró al set del estudio de televisión, sintió que las piernas le temblaban, pero entonces vio en un monitor la fotografía de Lucía que usarían durante el segmento, esa sonrisa radiante que tanto amaba, y encontró su fortaleza. La entrevistadora, una periodista veterana llamada Elena Cortés, condujo la conversación con sensibilidad, pero también con la firmeza necesaria para extraer detalles importantes. Doña Esperanza comenzó. Su hija Lucía fue asesinada hace 10 años. Durante todo este tiempo, vivió creyendo que había sido un crimen aleatorio. ¿Cómo se siente ahora sabiendo la verdad? Esperanza miró directamente a la cámara, sabiendo que millones de personas la estaban viendo. Me siento traicionada por un sistema que debió proteger a mi hija, pero que en cambio protegió a su asesino. Me siento furiosa porque Rodrigo Durán ha seguido con su vida, acumulando poder y riqueza, mientras yo lloraba sobre la tumba de mi niña. Pero también me siento esperanzada, porque por primera vez en 10 años siento que Lucía está recibiendo la justicia que merece. Elena continuó con preguntas sobre Lucía, sobre su valentía al documentar el acoso, sobre los últimos días de su vida. Esperanza respondía con honestidad brutal, sin suavizar ningún detalle. Cuando Elena preguntó qué le diría a Rodrigo Durán si lo tuviera frente a ella, Esperanza no dudó. Le diría que puede tener todo el dinero del mundo, todos los abogados, todo el poder, pero nunca podrá borrar lo que hizo. El mundo ahora sabe quién es realmente, y mi hija, mi valiente Lucía, finalmente está siendo escuchada. Él pensó que matándola la silenciaría, pero se equivocó. Ella está hablando más fuerte que nunca a través de mí. La entrevista duró 30 minutos, pero se sintió como una eternidad y un parpadeo al mismo tiempo. Cuando terminó, Elena se acercó a Esperanza y la abrazó, algo inusual para una periodista que debía mantener objetividad. «Es usted una mujer extraordinaria», le susurró. Su hija estaría muy orgullosa. Al salir del estudio, Patricia esperaba con una sonrisa enorme. La entrevista fue perfecta, dijo abrazando a Esperanza. Las redes están explotando con apoyo. Y tengo noticias. 3 congresistas acaban de anunciar que solicitarán una investigación oficial sobre Rodrigo Durán y Corporación Millennium. Victoria llegó poco después con más noticias. El comité organizador del premio acaba de anunciar que cancelan el evento, dijo con satisfacción evidente. Citaron la controversia y dijeron que necesitan tiempo para revisar la información. Es un golpe enorme para Durán. Su imagen pública está destruida. Esperanza sintió una oleada de satisfacción, pero también de agotamiento. Las últimas horas habían sido intensas, emocionalmente agotadoras. ¿Es suficiente por hoy?, preguntó con voz cansada. Patricia asintió comprensivamente. Por supuesto. La llevaremos de regreso al hotel.
Mañana hay más entrevistas, pero puede descansar ahora. La mañana del tercer día después de la publicación del reportaje comenzó con una noticia inesperada. La Fiscalía General había anunciado que abriría una investigación formal contra Rodrigo Durán por múltiples delitos, incluyendo acoso sexual, abuso de poder, obstrucción a la justicia y posible homicidio. Era el resultado directo de la presión pública masiva y la evidencia irrefutable que Patricia había presentado. Por primera vez en su vida, Rodrigo Durán enfrentaría consecuencias reales por sus acciones. Esperanza recibió la noticia mientras desayunaba con Victoria en el hotel. Patricia había llegado temprano con periódicos de todas las publicaciones importantes del país. Todos llevaban la historia en primera plana. Algunos mostraban la fotografía de Lucía, otros mostraban a Esperanza en su puesto de flores, y varios mostraban a Rodrigo Durán esposado mientras era escoltado por agentes para su declaración inicial. La imagen de ese hombre poderoso siendo tratado como el criminal que era, llenó a Esperanza de una satisfacción agridulce. Pero Rodrigo Durán no era un hombre que se rendiría fácilmente. Esa tarde, mientras Esperanza se preparaba para otra entrevista, recibió un mensaje inesperado. Era de los abogados de Durán, solicitando una reunión privada. «Él quiere hablar con usted personalmente», explicaba el mensaje. «Está dispuesto a compensarla económicamente si retira sus acusaciones y firma un acuerdo de confidencialidad». La oferta era por 5 millones de pesos, una cantidad que para Esperanza representaba más dinero del que había visto en toda su vida. Patricia y Victoria estaban furiosas ante la propuesta. «Es un insulto», gritó Patricia. «Piensa que puede comprar su silencio como hizo con las demás». Victoria agregó con disgusto: «Típico de Rodrigo. Cree que todo y todos tienen un precio. No vaya a esa reunión, doña Esperanza. Es una trampa». Pero Esperanza tenía una idea diferente. «Quiero verlo», dijo con voz tranquila pero firme. «Quiero mirarlo a los ojos y decirle personalmente que el silencio de mi hija no está en venta. Quiero que sepa que esta vez no ganará». Después de mucha discusión y bajo estrictas condiciones de seguridad, se acordó la reunión. Sería en un lugar neutral, una sala de conferencias en un hotel de lujo, con Patricia y Victoria presentes, además de abogados de ambas partes y seguridad privada. Patricia insistió en grabar el encuentro, algo que los abogados de Durán aceptaron reluctantemente después de amenazas de cancelar la reunión completamente. Todo lo que se dijera quedaría registrado, una protección crucial contra cualquier intento de intimidación o manipulación. El día de la reunión llegó con un cielo gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tensión del momento. Esperanza se vistió con el mismo vestido azul que había usado para la entrevista televisiva, el que Lucía decía que le quedaba bien. Victoria la ayudó a peinarse y le aplicó un poco de maquillaje ligero. «Está hermosa», dijo Victoria con cariño, «y más importante, está fuerte. Recuerde por qué está haciendo esto». Esperanza asintió, tocando el pequeño medallón que llevaba al cuello, dentro del cual guardaba una fotografía de Lucía. «Mi hija está conmigo», dijo con convicción. La sala de conferencias era intimidantemente elegante, con una mesa larga de caoba y sillas de cuero. Esperanza llegó primero con su equipo, tomando asiento del lado que daba a la ventana. 15 minutos después, las puertas se abrieron y entró Rodrigo Durán. Era un hombre alto, de unos 60 años, cabello cano perfectamente peinado, traje que probablemente costaba más que todo el inventario del puesto de flores de Esperanza. Pero su rostro mostraba señales de desgaste, ojeras profundas, arrugas de tensión alrededor de la boca. El escándalo lo había envejecido visiblemente. Durán se sentó frente a Esperanza, flanqueado por 3 abogados que inmediatamente desplegaron documentos sobre la mesa.
Él la miró con una expresión que intentaba ser conciliadora, pero que no podía ocultar completamente su arrogancia innata. «Doña Esperanza», comenzó con voz suave y medida, «lamento profundamente su pérdida. La muerte de cualquier joven es una tragedia». Esperanza lo miró fijamente sin responder, su silencio más poderoso que cualquier palabra. Durán continuó, claramente incómodo con su escrutinio. «He venido aquí en un espíritu de reconciliación. Creo que ha habido malentendidos, información tergiversada». «Usted no mató a mi hija», interrumpió Esperanza con voz clara y firme. Durán parpadeó sorprendido por la interrupción. La sala quedó en silencio absoluto. Esperanza continuó. «Usted la acosó, la amenazó, hizo de su lugar de trabajo un infierno, y cuando ella tuvo el valor de defenderse, de documentar sus abusos, usted mandó asesinarla para silenciarla. No me hable de malentendidos o información tergiversada. Ambos sabemos exactamente lo que hizo». El rostro de Durán se endureció, la máscara de conciliación cayendo para revelar el hombre despiadado debajo. «Esos son acusaciones muy serias que no puede probar», dijo con voz fría. «Mi hija las probó», respondió Esperanza. «Por eso está muerta». Uno de los abogados de Durán intervino intentando reconducir la conversación. «Señora, estamos aquí para discutir un acuerdo razonable que beneficie a ambas partes. La oferta sobre la mesa es muy generosa. 5 millones de pesos. Una casa a su nombre. Cobertura médica de por vida. Todo lo que pedimos a cambio es su firma en un documento de confidencialidad y una declaración pública retractándose de sus acusaciones». Esperanza rió, pero no había alegría en ese sonido. «Quieren comprar mi silencio como compraron el de las otras. Creen que porque soy pobre, porque soy vieja, venderé la memoria de mi hija por dinero». Patricia se inclinó hacia adelante, su grabadora capturando cada palabra. «Para que quede claro en el registro, el señor Durán está ofreciendo dinero a cambio de que doña Esperanza retire sus acusaciones de asesinato y acoso. Esto podría interpretarse como un intento de obstrucción a la justicia». Los abogados de Durán se pusieron pálidos, dándose cuenta del error que acababan de cometer. Durán golpeó la mesa con frustración. «Está cometiendo un error. Soy un hombre poderoso. Tengo recursos, conexiones. Puedo hacer que su vida sea miserable». Esperanza se puso de pie, su pequeña estatura de repente pareciendo enorme en su dignidad. «Ya hizo mi vida miserable hace 10 años cuando mató a mi hija. No tiene nada más que pueda quitarme. Pero yo puedo quitarle algo a usted. Su reputación, su libertad, su legado. El mundo ahora sabe quién es realmente, y no hay cantidad de dinero que pueda cambiar eso». Victoria también se levantó, colocándose junto a Esperanza en un gesto de solidaridad. «Yo trabajé para usted durante 15 años, Rodrigo. Vi cómo operaba, cómo manipulaba, cómo destruía vidas sin remordimiento. Viví con esa culpa durante 10 años. Nunca más». Durán las miró con una mezcla de odio y desesperación. «Se arrepentirán de esto», amenazó levantándose bruscamente. Sus abogados intentaron calmarlo, pero él los apartó. «Todas ustedes se arrepentirán». Salió de la sala dando un portazo, sus abogados siguiéndolo apresuradamente con los documentos sin firmar. El silencio que siguió fue roto por Patricia. «Grabé todo. Sus amenazas, el intento de soborno, todo. Esto será evidencia adicional en el caso». Esperanza se dejó caer en su silla, el adrenalina abandonando su cuerpo y dejándola temblorosa. «Lo hice», susurró. «Le dije todo lo que necesitaba decirle». Victoria la abrazó con lágrimas en los ojos. «Fue increíble. Lucía estaría tan orgullosa de usted». En ese momento, el teléfono de Patricia sonó. Después de una breve conversación, colgó con una sonrisa enorme. Era mi contacto en la fiscalía. Con base en el reportaje y las nuevas evidencias, están solicitando una orden de aprehensión formal contra Durán. No podrá salir del país.
Se acabó, doña Esperanza. Finalmente se acabó. 6 meses después, Esperanza estaba nuevamente en su esquina habitual, acomodando rosas en su puesto de flores. Pero todo había cambiado. Ya no era invisible. Los transeúntes la reconocían. Algunos se detenían a comprar flores solo para saludarla y expresar su admiración. Otros dejaban notas de agradecimiento o contaban sus propias historias de injusticia, encontrando en ella un símbolo de esperanza y resistencia. El puesto mismo había sido renovado gracias a donaciones espontáneas de personas anónimas que querían apoyarla. Ahora tenía una estructura más sólida, mejor iluminación y un letrero que decía Flores Lucía en honor a su hija. El juicio contra Rodrigo Durán había comenzado 3 meses atrás y estaba próximo a concluir. Las evidencias presentadas por Patricia, combinadas con los testimonios de Esperanza, Victoria y las otras víctimas que finalmente encontraron valor para hablar, habían construido un caso devastador. Los abogados defensores de Durán habían intentado todas las tácticas posibles, desde desacreditar a los testigos hasta presentar coartadas elaboradas, pero la montaña de evidencia era insuperable. El testimonio más impactante había sido el de un exempleado de Durán, su antiguo chofer, quien confesó haber sido quien conectó a su jefe con el sicario que asesinó a Lucía. A cambio de inmunidad, reveló detalles específicos sobre cómo se planeó y ejecutó el crimen. Victoria había pagado un precio por su valentía. Su esposo la había dejado incapaz de soportar la presión social de su círculo de élite, que veía la denuncia contra Durán como una traición de clase. Había perdido amistades de toda la vida, invitaciones a eventos sociales, su posición en varios consejos directivos, pero había ganado algo mucho más valioso: paz interior y una amistad genuina con Esperanza. Ahora visitaba el puesto de flores varias veces por semana y las dos mujeres conversaban durante horas, compartiendo no solo el dolor del pasado, sino esperanzas para el futuro. Patricia Montero había ganado reconocimiento internacional por su reportaje. Había recibido varios premios de periodismo, incluyendo uno de derechos humanos que dedicó a Lucía y a todas las víctimas de abuso de poder. Pero lo que más valoraba era el impacto real de su trabajo. Decenas de mujeres habían salido a denunciar abusos en sus propios lugares de trabajo, inspiradas por la historia de Lucía. Se había formado una organización sin fines de lucro, llamada Fundación Lucía Esperanza Torres, que ofrecía asesoría legal gratuita a víctimas de acoso laboral. Victoria había donado una suma considerable para su creación y servía como presidenta del consejo directivo. El veredicto llegó una tarde lluviosa de noviembre. Esperanza estaba en la corte, sentada en primera fila, flanqueada por Victoria y Patricia. Cuando el juez leyó el veredicto culpable en todos los cargos, el alivio y la emoción fueron abrumadores. Rodrigo Durán, el hombre que se había creído intocable, fue sentenciado a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Su imperio corporativo se había desmoronado, sus activos congelados, su nombre convertido en sinónimo de abuso y corrupción. Al escuchar la sentencia, Durán permaneció inmóvil, la realidad de su caída finalmente penetrando su arrogancia. Después del veredicto, Esperanza salió de la corte rodeada de reporteros. Todos querían saber cómo se sentía, qué le diría a Lucía si pudiera. Esperanza se detuvo en las escaleras del edificio, mirando a las cámaras con serenidad. «Justicia no devuelve a los muertos», comenzó con voz clara. «Mi hija no volverá. No podré abrazarla nunca más. No escucharé su risa. No veremos juntas el futuro con el que ella soñaba. Pero hoy sí tengo algo, la certeza de que su muerte no fue en vano, que su valentía al enfrentar a su abusador inspiró a otras a hacer lo mismo».
Lucía quería que las mujeres estuvieran seguras en sus trabajos. Hoy, su legado vive en cada denuncia que se hace, en cada víctima que encuentra el valor de hablar. Las semanas siguientes trajeron una calma que Esperanza no había experimentado en 10 años. Por primera vez desde la muerte de Lucía, podía dormir sin pesadillas, podía sonreír sin culpa, podía recordar a su hija no solo con dolor, sino con orgullo. Una mañana, mientras arreglaba un ramo de rosas blancas, las favoritas de Lucía, sintió una presencia familiar. Alzó la vista y vio a una joven de unos 25 años, la misma edad que tenía Lucía cuando murió. La joven se acercó tímidamente. «Doña Esperanza», dijo la joven con voz temblorosa, «no nos conocemos, pero necesitaba venir a agradecerle personalmente. Trabajo en una oficina donde mi jefe me acosaba constantemente». Estaba demasiado asustada para decir algo, pensaba que nadie me creería, pero después de ver su historia, de saber sobre Lucía y su valentía, encontré el coraje para denunciarlo. Gracias a eso, él fue despedido y yo puedo trabajar en paz. Usted y su hija salvaron mi vida. Esperanza sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras abrazaba a la joven desconocida. Historias como esta se habían vuelto frecuentes. Cada una era un bálsamo para su corazón herido. Victoria llegó poco después, trayendo café y pan dulce como había hecho costumbre. Se sentaron juntas en los pequeños taburetes detrás del puesto, observando pasar la vida de la ciudad. «¿Sabe algo?», dijo Victoria pensativamente. «Cuando uso el perfume ahora, ese perfume que era de Lucía, ya no se siente como una penitencia, se siente como un homenaje, como una forma de mantenerla viva». Esperanza sonrió tomando la mano de su amiga. Lucía nos unió a través de la tragedia, pero nos mantuvo unidas a través del propósito. Eso es un regalo. Al caer la tarde, después de que Victoria se despidiera, Esperanza cerró su puesto preparando las flores para el día siguiente. Tomó una rosa blanca perfecta y la colocó aparte. Era para la visita semanal que haría mañana al cementerio, a la tumba de Lucía. Ahora, cuando visitaba a su hija, ya no iba solo con lágrimas y lamentaciones, iba con historias de vidas cambiadas, de justicia servida, de un legado que continuaba creciendo. Mientras caminaba a casa, el pequeño frasco de perfume Nuit d'Étoile que Victoria le había regalado descansaba en su bolso. Era el mismo perfume que Lucía usaba, el que había desencadenado todo ese día cuando Victoria se acercó a su puesto. Esperanza lo sacó y aplicó una pequeña cantidad en sus muñecas. El aroma la envolvió, dulce y reconfortante, como un abrazo de su hija desde más allá de la vida. El cielo se teñía de tonos rosados y dorados mientras el sol se ponía. Esperanza miró hacia arriba sonriendo a través de las lágrimas. «Hicimos justicia, mi niña», susurró al viento. «Tu voz fue escuchada, tu sacrificio no fue en vano, y aunque no puedo tenerte conmigo, sé que vives en cada mujer que encuentra el valor de defenderse, en cada vida que salvamos con tu historia. Descansa en paz, mi Lucía. Tu mamá cumplió su promesa». Una suave brisa pareció responder, llevando consigo el perfume de las rosas y la certeza de que el amor y la justicia, aunque a veces tarden en llegar, siempre prevalecen al final.